Bueno, las Parshiot que leemos este Shabbat son dos, se llama Mejugarot, cuando se leen dos juntas, que Ujú. son Ahareimot y Kedoshim. De eso nos habló el Rav Daniel el lunes, nos habló bien extensamente. Yo quería mencionar algunas cositas más de estas Parshiot, eh, algunas enseñanzas que son significativas para completar un poco lo que hemos visto. En primer lugar, en la Parashá Aharei Mot aparece, hay un versículo que es muy importante porque este versículo constituye la base de una legislación judía súper importante. Esa legislación es lo que se conoce como Pikuach Nefesh. Ahora voy a Mm. explicar lo que es. Dice en el capítulo 18, versículo 5, en Ahareimot, dice: Ushmartem et hukotai veet mishpatai, asher yase otam adam vahai. Eso traducido exactamente sería: eh, observaréis mis leyes y mis mandamientos, los cuales habrá de cumplir la persona para que viva con ellos, para que viva con ellos. Vahai Baem, que viva con ellos. ¿Qué? Yo soy Adonai, sí, ¿no? Ani Adonai. ¿Qué quiere decir este texto? Los comentaristas y luego el Talmud va a extraer de aquí que esta expresión, que cumpliréis los mandamientos y los observaréis y vivirás con ellos, hace hincapié en lo que está recalcado: vivirás con ellos, no morirás con ellos. O sea, las mitzvot son para que uno viva con ellos, no para que los cumple y se muera con ellos. Entonces, de aquí aprenden lo que se llama Pikuach Nefesh en el tratado de Yomá, que es el tratado que habla de Yom Kippur y otras cosas, y, y luego se codificó en Yoredea, en Shulchan Aruch, que eh, cuando está en peligro la vida de una persona, puede transgredir las mitzvot. ¿Por qué? Porque las mitzvot las cumple para vivir con ellas, no para morir. O sea, no es que con tal de cumplir una mitzvah se tiene que incluso sacrificar su vida, no. Salvo, va a decir el mismo tratado del Talmud, y luego va a quedar codificado, salvo tres mitzvot, que son Yarek Veal Yabor. ¿Qué significa Yarek Veal Yabor? Debe dejarse matar y no transgredirlas. Son solamente tres, esos son Gilui Damim, derramamiento de sangre, Abodá Zará, idolatría, y Gilui Arayot, relaciones incestuosas. Esas tres, si uno se ve impelido, obligado a cumplirlas, debe cumplirlas a una costa de su existencia. Pero todas las demás, Shabbat, Yom Kippur, Kashrut, todas las demás no entran en eso, y si uno realmente entre poner en peligro su vida o transgredirla, debe transgredirlas y salvar su existencia. Esto es algo que se aprende de este pasuk. Después hay el capítulo 20 ya en el final de Kedoshim, se enumeran, uno de repente encuentra repetido el capítulo 18, donde aparecen, en el 18 aparecen todas las relaciones incestuosas, y en el 20 de vuelta. Lo que pasa es que hay una diferencia. En el 20 se establecen las penas para aquel que transgrida lo que figura en el 18. O sea, en el 20 aparecen todas las penas respectivas. Y se hace mucho hincapié, por ejemplo, en el capítulo 20, que vamos a ver en un segundito ahora. Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh, sí. Salvación o preocupación por el alma de la persona, se refiere a lo físico de la persona, ¿no? Ahí habla de, en los primeros habla de Moloch o Molech. Ustedes saben que era una deidad, una divinidad muy conocida y muy practicada en el Antiguo Oriente, en el Medio Oriente,
el capítulo 20 comienza hablando de eso, dice, Vaidaber Moshe Lemor, y dijo Adonai a Moshe, habló Adonai a Moshe diciendo, Ve'el Bnei Israel tomar, y le dirás a los hijos de Israel, Ishish mi Bnei Israel umin agar de Israel, cada miembro del pueblo de Israel, incluso el extranjero que vive en Israel, Asheritem Mizabrol a Molech, que entregue su descendencia a Moloch. Moloch era una divinidad. Mot Yumat, morir habrá de ser muerto por un, cuando dicen Mot Yumat se refiere a un Beidín, un tribunal lo va a condenar a muerte, Amaretz Gemu Bae, y incluso dice la pena, el pueblo lo lapidará con piedras. Y luego sigue diciendo, y yo dirigiré mi furor contra esa persona y lo truncaré del seno de su pueblo, ya que su descendencia él ha ofrecido a Moloch. Si ocultare sus ojos de aquel hombre, el pueblo, al ofrecer él de su descendencia al Molech, al no darle muerte, yo dirigiré mi furor contra aquel hombre y su familia y lo truncaré a él y a todos los que prostituyen en pos de él a prostituirse en pos de Molech del seno de su pueblo. O sea, si no lo llegan a condenar, ya sea porque no lo encuentran o porque el tipo lo hace servir a Molech en oculto, ahí no dice Motiumat, dice Ihrati Oto. Ihrati es Lijrot, que significa cortaré. Eso se refiere a que Dios, a través de alguna muerte celestial, algún castigo celestial, ya sea porque va a vivir menos tiempo de la edad que debería haber vivido, o alguna, cortará su relación, digamos, con este mundo. Eso es lo que está diciendo. Ese es el castigo divino. Mientras que cuando dice Motiumat, morir, morirá, se refiere a un castigo humano, establecido por un tribunal, un Beidín. Este Moloch era una divinidad muy conocida, que se había arraigado incluso en algunos sectores y que tenía que ver con el fuego. ¿Sí? Según algunos, parece que ofrendaban a sus hijos tirándolos al fuego, otros dicen que los hacían pasar por el fuego. ¿Sí? Esto está mencionado ya también en el capítulo 18, versículo 21, está mencionado, pero sin, como dije, en el 18 aparecen lo prohibido, pero sin indicación de la pena correspondiente. En el 18 dice, y Mizarajá lotite la abir la Molech, tu descendencia no ofrecerás para pasar al Molech. ¿Sí? Y vuelvo a decir, algunos dicen matarlo, inmolarlo, otros dicen hacerlo pasar. Y no profanarás el nombre de tu Dios, yo soy Adonai. Pero no dice la pena. En cambio acá aparecen las penas. Y no solo eso de Molech, sino todas las que tienen que ver con relaciones incestuosas, cómo debía castigarse. Bueno, terminado la explicación un poco complementando un poco algunas cosas de Aharimot y de Kedoshim, vamos a ver un poco la Haftará. La Haftará, ustedes saben cuando son Mejubarot, es decir, cuando son Parshiot unidas, juntas, que se leen, generalmente, normalmente, la tradición es se lee la Haftará de la segunda para allá. O sea, en este caso, sería la Haftará de Kedoshim. Cuando se leen separadas, cada una tiene su Haftará. Pero cuando se leen juntas, uno dice, ¿cuál Haftará leo? La tradición general es leer la segunda Haftará, la de la segunda para allá. En este caso, hay una versión ashkenazí y una versión sefaradí absolutamente distintas. A veces la ashkenazí es una y la sefaradí es la misma, pero más corta generalmente. Pero en este caso no, son absolutamente diferentes. La versión ashkenazí es del profeta Amós, gran profeta de la justicia social, de la preocupación por el prójimo, por la sociedad. Y la Haftará a la usanza sefaradí es de Yehezkel. Y como somos comunidad sefaradí, voy a hablar de la Haftará de acuerdo a la tradición sefaradí, de lo que corresponde. Pertenece a Yehezkel, al profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 2 al 20. Son 18 versículos. El profeta Ezequiel es un profeta que profetizó entre el 595 y 570 antes de la era común. Era descendiente de Coanim, o sea, era Cohen él,
fue deportado joven a Babilonia, siendo un niño parece, resulta que el proceso de destrucción del reino de Yehudá tuvo dos etapas importantes. Hubo una primera etapa en el 597, cuando hubo un primer levantamiento y los babilonios vinieron y ocuparon el lugar y deportaron un grupo importante de personas, pero no destruyeron Jerusalén, no la destruyeron. Luego hubo un segundo levantamiento en el 587-86, y ahí sí, volvieron a venir otra vez los babilonios, y esta vez destruyeron el templo, arrasaron con la ciudad y se llevaron a todo el resto al exilio a Babilonia. Entonces Ezequiel se fue al exilio en el primer exilio que hubo, el primer grupo de gente que fue, y básicamente muchas de sus profecías fueron en Babilonia, fundamentalmente su profecía fue en Babel. Él se fue cautivo con el rey Yoyajín, ¿sí?, de Yehudá. Después hubo otro rey que fue el último, que se llamaba Tzidkiyahu. Ese es el que sufrió la destrucción del templo. Y se fue a vivir a un lugar en Caldea que se llamaba Tel Aviv. Fíjense, como el nombre de la ciudad que después el movimiento sionista construyó a orillas del Mediterráneo, tal vez recordando un poco ese nombre de los exiliados que retornaron desde Babilonia hacia la tierra de Israel. Entonces, ¿qué pasa? El Haftará empieza en el capítulo 20, versículo 2. Entonces tenemos que ver de qué nos está hablando desde el versículo 1, a pesar que no forma parte del Haftará. Y así en el versículo 1 dice, aconteció en el año séptimo, el quinto mes, que vinieron algunos ancianos de Israel a consultar a Dios y se sentaron delante de mí. Está contando Ezequiel, en realidad vinieron a hablar. Fíjense que el quinto mes, el año séptimo, del quinto mes, esto sería el quinto mes contando desde Nisan, sería Nisan es 1, Iyar 2, Sivan 3, Tammuz 4, ¿y cuál sería el quinto? Av. Y dice, el quinto mes, el 10º día. Entonces, el 10º día. Muy bien, ahí escuché a Abelardo decir algo interesante, porque Ezequiel 20 nos relata que aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes. Esto es, si bien la destrucción del templo fue después, porque fue en el 586, y él está hablando en el séptimo año, no sabemos de qué. Probablemente fue la destrucción antes, no sabemos, porque él cuando está hablando, lo más probable es que ya pasó la destrucción, lo más probable, porque si él fue muy niño, cuando fue la destrucción del templo, él no tenía más que 10 años. Entonces, por lo tanto, el séptimo año no sería, yo creo, el séptimo año desde que él llegó, o el séptimo año de su edad, ni de que él llegó, sino el séptimo año tal vez del reinado de algún rey, no sé, no sabemos. Lo cierto es que el quinto mes es Av, y el día 10 nos estaría diciendo que era el 10 de Av, y entonces el 10 de Av es el día después de Tisha B'Av. Lo que es probable, se me ocurre a mí, es que conmemoraron el 9 de Av, la destrucción del templo, lloraron, y al día siguiente fueron a hablar con el profeta para decirle, preguntarle, ¿por qué les pasa esto? ¿Entienden? Porque dice, Vayeir bar Adonai elai lemor, y fue la palabra de Dios a mí. La gente fue a hablar con Dios, pidió por Dios, y Ben Adam es ser mortal, así se le llama muchas veces a Ezequiel. David el Ziknei Selve Amar Taliyem, habla a los hijos de Israel, a los ancianos de Israel, y le dirás, Ko Amar Adonai Elohim, así dijo Adonai Elohim, al hidroshoti atem baim, hayani y milaresh lachem neum Adonai. Parece que le vinieron a solicitar que ya, chao, usted quería terminar el exilio, ¿por qué nos hiciste esto? Y vienen justo el día después de Tisha B'Av, después de recordar la destrucción, a solicitarme, ¿a qué vienen ustedes? Atishpot otam, atishpot ben adam eto avot avotam,
habrás de juzgarlos, habrás de juzgar las abominaciones de sus padres, hazles saber. O sea, que lo que pasó no fue porque yo soy malo, sino porque ustedes no se portaron bien, no se portaron correctamente. Es decir, aparentemente los ancianos inquirieron a Dios por medio de su profeta, y allí empezó ahora el profeta a profetizar, y estos ancianos, probablemente deportados en la primera captura de Jerusalén por los babilonios, y ahora testigos de la destrucción, preguntan, ¿habrás de juzgar, habrás de debatir con ellos y discutir las razones del exilio? Sí, deberías decirles de las abominaciones que provocaron esto, las acciones malas de ustedes y sus padres. Habrás de decirles, así ha dicho Adonai Elohim, en el día que yo elegí a Israel y alcé mi mano a la descendencia de la casa de Jacob y me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano ante ellos diciendo, yo soy Adonai vuestro Dios. En aquel día alcé mi mano ante ellos para sacarlos de la tierra de Egipto a una tierra que emana leche y miel y que es más hermosa que todas las tierras. Y les dije, arrojad las abominaciones ante sus ojos y con los fetiches de Egipto no os purifiquéis, yo soy Adonai. O sea, le está haciendo un poco de raconto histórico, le diciendo, desde que los saqué, esto no es de ahora, desde que los saqué de Egipto, yo les dije que los sacaba, pero que ojo, que los iba a llevar a una tierra muy buena, pero cuidado, que no pueden volver a hacer las cosas que hacían en Egipto. Y acá está la cosa, Vayamru bi, y se rebelaron contra mí. Y no quisieron escucharme, cada hombre hizo abominaciones ante sus ojos y no arrojaron a los ídolos de Egipto ni los abandonaron. Y pensé en derramar ira sobre ellos para exterminarlos. Vaas la manshmi, pero actué al final de acuerdo a mi nombre para no destruirlos en el seno de las naciones en donde estaban. Y los saqué de la tierra de Egipto, los traje al desierto y les di mis leyes y mis fueros. Y también mis sábados les di a ellos. Sin embargo, se rebelaron contra mí. Acá utiliza algunos términos, por ejemplo, dice, lo llevé a una tierra hermosa y usa la expresión, la traducción literal sería gacela, una tierra que es como la gacela. Lo que pasa es que la gacela, tzvi en hebreo, que también es un nombre, tzvi, un nombre hebreo, se usa como símbolo de lo hermoso, de lo ágil, de lo delicado. ¿Sí? Entonces acá se refiere a la tierra de Israel que manaba leche y miel y era como una gacela. Y le recuerda los tiempos que salieron de Egipto. Desde que salí de Egipto yo les dije que tenían que cuidarse y ustedes los saqué, los llevé al desierto, relata todo eso, les di los sábados, usa la expresión de Game Chabeto Tainatati. Los sábados acá no, en plural no significa sábado solamente, sino sábados y festividades, porque también las festividades son de alguna manera días de guardar y por lo tanto también son como los sábados. Pero, dice, Vaimru bi Beit Israel Bamidbar, pero se rebelaron en el desierto y no se encaminaron de acuerdo a lo que yo le dije, y pensé en derramar mi ira sobre ustedes, pero como que al final se apiadó de ellos, pero yo también he alzado mi mano ante ellos en el desierto para no traerlos a ellos a la tierra. O sea, al final los castigó con los famosos 40 años que tuvieron, pero no los destruyó como tal. Rabino, Sí, ¿le voy a interrumpir? sí, sí. Aquí habla de la gacela, no sé, me trajo a la memoria el Or Tzedi. Israel es comparado con el cuero de un venado y que se estira, que da capacidad para cuando todos entremos a Israel, vamos a caber todos ahí. Ah, qué bueno, Me vino, claro. me vino Sí, el cuero de Or- una gacela. de la gacela, claro. Sí, sí. Or Tzedi. Se usa varias veces el término ese gacela para mencionar ejemplos, ¿no? En este caso parece que la gacela era
tenía una piel especial, se podía estirar, y era bonito, y era ágil, delicado, todo eso, entonces lo toma mucho, exacto. Recurso. Y fíjense que también usa la expresión, antes había usado la expresión Adonai Elohim en este capítulo de Ezequiel. Y Adonai Elohim tiene las dos variantes. Adonai y Elohim, dos nombres. Fíjense que Elohim generalmente se refiere a Dios en su unidad Adin, en su condición de, en su atributo de justicia, por el cual castiga y es justo, y al que se portó mal le aplica, y al que se portó bien lo premia. Pero Adonai es el atributo de misericordia que tiene Dios. Entonces, tiene esos dos elementos. Castigó al pueblo, pero también fue misericordia con él, porque no lo destruyó. O sea, le hizo castigo, le hizo, pero no lo destruyó totalmente, sino que le dio oportunidad de reconstruirse a ese pueblo, de mejorarse. Y hace mención también de Game Chavetotai Natati Laim Liot Leot Beiniu Beneyem. Fíjense la expresión, Natati Laim Liot Leot Beiniu Beneyem, la dat que anía Donai Mekadesham, Mekacha. Ot y Beneyem nos trae eco de la Torá cuando dice Shabbat, que es un Ot es un signo, una señal. Vieron en Beyamru, cuando decimos Beyamru en Israel, Shabbat, la Sot, Shabbat, Lerotam, Britolam. Beiniu Bemene Israel, Oti Leolam, ¿sí? Es señal para siempre. Eso que está en Beyamru, ¿sí? En la Torá, en Shabbat. Claro, referido al Shabbat, también es mencionado aquí esa expresión de Ot, señal, que son Shabbat, y acá lo agrega, incluye también las festividades, ¿sí? Y al final dice, y les dije a sus hijos en el desierto, en pos de las normas de vuestros padres, no os encaminéis, o sea, no sigan lo que hicieron las cosas malas, y sus costumbres no observéis, y con sus fetiches o ídolos no habréis de impurificaros. Ani Adonai Elohim bejukotai lehu, en mis leyes, en mis disposiciones, sigan vet mishpatai shimru, y mis leyes guarden, vasuotam, y las cumplan, ¿sí? Acá la idea de guardar es sigan en el camino de ellos, Shimru, estudienlas, Vasuotam, y cúmplanlas. No se puede cumplir las cosas si no se aprende bien cómo hacerlas. Veecha de Totai Kadeshu, y mis sábados, nuevamente en plural, hablando de sábados y fiestas, Kadeshu santificaréis, Veayu Leot, otra vez, Veayu Leot, y serán como señal, Beiniu Benehem, será una señal entre ustedes, la dat que anía Adonai Elohim, para saber que yo soy vuestro Dios. Ahora, ¿por qué habla de esto? Acá está Haftará, que tiene que ver entonces con la Parashá Kedoshim está, entonces está hablando de que hay un plan divino que desde sus orígenes, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, y si Israel se mantiene Kadosh, o sea, se mantiene separado de las demás naciones y no incurre en las cosas que hacían en Egipto o ahora en estos tiempos las demás naciones, entonces no perderá su tierra. Y en este caso podrá volver a su tierra, la respuesta para los ancianos que fueron a encarar a Dios porque estaban en el exilio y porque no estaban de vuelta en la tierra de Israel. Bueno, aquí hablamos un poco entonces de cosas de la parashá que faltaban y cosas relacionadas con la Haftará. Muy bien. Gracias. Bueno, que tengan un buen día. Shabbat Shalom. Shalom. Que tengan Shalom. buenos días. Y buenos días. Nos vemos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Marco, Gracias a usted Daniel, por- Abelardo, Rafael, Jorge. Gracias.
Gracias. Gracias. Gracias a usted, Rabino. Nos vemos. Chao.